Salmo 72, vamos a leer todos los 20 versículos. Para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra y las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Esa es la palabra de Dios, la palabra inspirada, la palabra perfecta, la palabra para ti, para mí, en esta tarde. Nuestro Padre, te pedimos que ahora en este tiempo de predicación, Señor, que no haya palabras de hombres, que no haya opiniones humanas. Solamente, Señor, tu palabra predicada, explicada, expuesta fielmente. Y después, Señor, que tú la aplicas a cada persona, porque, Señor, nos da miedo, en verdad, ser solamente oidores de tu palabra y no hacedores. Señor, tú tienes que transformarnos y te pedimos que lo hagas hoy por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez tú has querido vivir en otro lugar? Hasta moverte a otro país, en donde hay otro gobierno, otro tipo de gobierno, otro tipo de liderazgo, porque no te gusta más lo que ves aquí. Ese deseo de vivir en un mejor lugar es algo normal. De todos nos gustaría ver cambios o mejoría en donde vivimos. Nos gustaría tener mejor liderazgo, claro. Y no solamente en el país, sino igual en la casa o en la iglesia. Pero sin excusar el pecado, obviamente sabemos que no vamos a encontrar, nunca vamos a encontrar un lugar perfecto. Nunca vamos a encontrar aquí en este mundo un lugar gobernado por un líder humano perfecto. No existe. Debido al pecado que hay en el mundo, debido al pecado en cada ser humano. Pero por otro lado, si somos hijos de Dios, deberíamos alabarle. Porque sí nos ha provisto el privilegio de pertenecer a un reino perfecto con un rey perfecto. Y nadie más puede decir eso. Ni en Israel en ese tiempo, con muy buenos reyes a veces, con David, con Salomón por un rato y otros, Josías. Ni ellos podían decir que vivían en el reino del perfecto rey. En el lugar de perfecta prosperidad, un reino eterno, universal, un reino de perfecta misericordia y compasión. Ni ellos pueden decir esto, pero nosotros sí. Si tenemos este privilegio porque servimos a un rey perfecto y somos parte de su reino. Y ese es un privilegio que podemos considerar mientras estudiamos este Salmo 72.
El título del Salmo, en la Reina Valera, dice que es un salmo para Salomón. Pero la misma palabra aquí traducida para es literalmente traducida en todos los demás salmos de esa sección de en vez de para. Que nos hace pensar que probablemente la mejor manera para traducir ese títulos que un salmo de Salomón, que él escribió, no tanto para Salomón. Claro que este salmo termina una sección de salmos por mayor parte escrito por David, como vimos en el versículo 20, pues mejor entender ese salmo como un salmo escrito por Salomón. Y al final de cuentas lo más importante no es tanto eso, sino entender que ese salmo sí se refiere a Salomón en primera instancia como rey, que fue escrito en cuanto a él. También lo que es muy claro en este salmo es que Salomón no lo cumplió. Ya fue David escribiendo por su hijo o Salomón escribiendo por sí mismo, tal vez en parte, en secciones, pero un cristiano leyendo el Salmo 72 inmediatamente ve que Salomón no hizo todo esto, su reino no era así, que solamente hay uno que es Cristo, que podía cumplir plenamente lo que dice este Salmo. Y también lo que leemos aquí de este rey es profetizado en otras partes del Antiguo Testamento. Isaías 11, por ejemplo, profetiza de un rey que va a venir. Una vara del tronco de Isaí, quien reinaría en justicia. Perfecta justicia. También en el Nuevo Testamento leemos de Cristo con su perfecta justicia, que Dios le dio autoridad para juzgar. Leemos de Cristo compasivo, misericordioso para con los pobres y necesitados. Entonces, sin duda en este salmo tenemos una profecía de Cristo. Tenemos una enseñanza de cómo es el reino de Cristo. Cómo es el reino en donde Él reina como rey. Entonces, en vez de enfocarnos cuán bueno sería vivir en Estados Unidos, que también tienen tantos problemas como en México ahora, o en Canadá, otro país, en vez de enfocarnos en cuán bueno de este gobierno aquí y vivir bajo otro gobierno, en un lugar mejor, en vez de eso, que aprendamos hoy a alabar a Dios y bendecir su nombre, porque ya formamos parte del reino del perfecto rey. Somos su pueblo, somos la iglesia, formamos parte de este reino. Entonces lo que aprendemos que este salmo, deberíamos bendecir a Dios, alabar a Dios, porque somos parte del reino del perfecto rey. Si consideramos entonces la descripción de este rey, como encontramos en este salmo, no solamente Salomón, sino también su descendiente más importante, que es Cristo. Primero vemos que el reino del perfecto rey es un reino de justicia. La petición en el versículo 1 es que el rey reciba los juicios y la justicia de Dios, para que, como dice el versículo 2, pueda juzgar al pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Y el resultado, dice el versículo 3, es la paz del pueblo de Dios. La justicia en todos lados. Dice, el rey juzgará a los afligidos, salvará a los hijos de los pobres, aplastará al opresor. Ahora, ¿qué pensemos? ¿Salomón recibió la justicia de Dios y reinó con ella? Sí, claro. Sabemos que Salomón pidió a Dios la capacidad de juzgar al pueblo de manera sabia. ¿Se acuerdan de la historia, no? En 1 Reyes 3 leemos lo que Salomón oró a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esa fue la petición de Salomón y Dios le contestó. Dios lo hizo. Dios dio sabiduría a Salomón para que pudiera juzgar al pueblo, para que pudiera guiar a Israel de manera correcta, como dice aquí, salvando a los pobres, afligidos, aplastando a los opresores, conquistando a los enemigos. Salomón sí lo hizo. Nada más sabemos que Salomón no lo hizo durante todo su reino, su reinado. Salomón no continuó a través de todos los años así, empezó a tomar decisiones equivocadas, como casarse y juntarse con mujeres incrédulas. Salomón empezó a oprimir a su propio pueblo financieramente, hasta que algunos pidieron a su hijo, cuando le sucedió, que redujera los impuestos y la carga que Salomón había puesto sobre el país.
por lo menos en esos últimos años, Salomón no era un buen rey. Estaba aplastando su pueblo en vez de los opresores. Salomón no continuó reinando en justicia, con los juicios de Dios toda su vida. Eso no nos sorprende, porque el ser humano no es perfecto y no puede continuar sin pecado, y nadie puede reinar o gobernar perfectamente. Ahora, sabiendo eso, de todos modos, deberíamos nosotros hoy en día orar que nuestros líderes actúen así. Esa es la oración. Esos primeros 4 versículos de Salmo 72 son una buenísima oración para nuestros líderes. O en la iglesia, o en el gobierno, o hasta en la casa también. Porque todos queremos la justicia. Todos queremos vivir en un mundo en donde los pobres y afligidos son cuidados en vez de pisoteados. Todos queremos justicia en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Queremos justicia. Entonces que oremos por nuestros líderes en esta ciudad, en este país. Oramos por su salvación primero. Como hemos visto en otros salmos, oramos también que Dios los confunda y los avergüence si siguen obrando en contra de Él y su voluntad. Pero nuestra oración como cristianos siempre debería ser por líderes justos, por líderes que gobiernan conforme al juicio y la justicia de Dios. Ahora, tal vez no tenemos tanta esperanza de eso en cuanto al gobierno. Podemos orar lo mismo, como dije, para nuestra iglesia y para nuestras casas. Oremos que Dios dé sus juicios al pastor, a los ancianos, a los esposos y padres, para que nosotros hagamos todo en justicia, para que nosotros cuidemos a los pobres y afligidos y no demos lugar para la opresión, ni en nuestras vidas ni en nadie más. Hermanos, que oremos esos versículos por nuestras casas y por nuestra iglesia. Oremos por la justicia de nuestros líderes. Pero es una oración, es un deseo para los líderes aquí en este mundo. Pero es una garantía para nuestro rey. Si como el pueblo de Dios somos parte de un reino perfecto, un reino de perfecta justicia, no tememos ningún abuso espiritual de parte de Dios en su reino. El ser humano lo puede hacer, y Dios no. Cristo es un rey perfectamente justo. Y dice, lleva paz a su pueblo, rescata a los afligidos, salva a los pobres, aplasta y aplastará a los opresores del pueblo de Dios. Y por eso el cumplimiento de ese salmo no se encuentra en Salomón. Ya fuera David escribiendo por su hijo, o Salomón escribiendo por sí mismo, orando por eso en su vida, es solamente el reino de Cristo, el perfecto rey, que nos muestra el cumplimiento de un reino de perfecta justicia, sin pecado, sin abuso y sin aprovecharse de los súbditos. Hermanos, los líderes humanos siempre nos van a desilusionar. Todos. Creo que hemos aprendido eso con los políticos, ¿verdad? Espero que sí. Si no has aprendido todavía, ahora. Ellos nunca van a hacer lo que prometen. Y alguien aquí está pensando, no, pero tal persona. No van a hacer lo que prometen. No van a cumplir lo que dicen. Mentirosos. Si alguien aquí está esperando a un líder político para resolver las cosas, empezar a gobernar con justicia aquí en México, vas a estar esperando por mucho tiempo. Porque no hay personas así. No hay. Es que recordemos esto este año antes de las elecciones. Nuestros ojos no están puestos en ningún ser humano. No nos pueden rescatar. Ni de la pobreza ni de nada más. Pero tampoco que dependamos del ser humano en el ámbito espiritual. Nosotros como líderes tampoco somos perfectos y vamos a desilusionarte. Yo lo voy a hacer si no lo he hecho antes. Lo voy a hacer. Tu esposo también. Tu padre también. Quien sea, te va a desilusionar. Tenemos que fijar los ojos mucho más en Cristo, quien es el único líder perfectamente justo y el único líder quien no te va a desilusionar. No fijes tus ojos en nadie más.
Y eso es porque la justicia de Cristo es muy diferente que la justicia aquí en el mundo. Es bien importante porque muchas personas hoy en día quieren justicia, dicen. Pero nada más quieren una justicia mundana. Quieren que la vida sea más justa conforme a su idea de lo que es la justicia. Quieren que no hay personas con más que otros, que los ricos no pueden abusarse de los pobres, etc. Pero la justicia de Cristo algo hace muchísimo mejor. Porque Cristo da a su pueblo su propia justicia. La imputa a nosotros, la aplica a nuestra cuenta. Lean conmigo en Romanos 3, versículos 23 a 26. Porque eso es bien importante. Todos quieren justicia, pero ¿qué es la justicia que necesitamos? Es la justicia perfecta de Cristo. Romanos 3, versículos 23 a 26. Romanos 3, empezando en versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, Dios es justo. ¿Qué hace con los malos, malvados aquí en la tierra? Dios es justo y justifica al pecador. ¿Pero con qué nos justifica? ¿Con nuestras buenas obras? Entonces dice, bueno, tú eres mejor que tu vecino, tú eres mejor que tu mamá, tu papá, entonces te justifico. No nos justifica por una justicia perfecta. No la nuestra, no la tenemos por la justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta. Entonces Cristo no solamente muestra justicia en su reino, Dios da su justicia a sus hijos, a los súbditos de su reino. Por medio de la fe, Cristo nos reconcilia con Dios, como leemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres paz en tu vida? Pues nadie va a decir que no, ¿verdad? ¿Tú quieres paz en tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? Y más importantemente, ¿en tu propia alma? Es solamente por medio de la justificación. Dios dándote la perfección de su Hijo para salvarte de tus pecados. Entonces, al empezar a leer ese salmo, primero deberíamos dar gracias a Dios por la justicia de su Hijo, quien nos salva en su pecado. Y si tú no has recibido esta justicia, si tú no has recibido la justicia de Cristo, pues esa es tu primera necesidad. La justicia del hombre no es lo que necesitas. No necesitas una vida más justa. No necesitas que te traten mejor en tu casa o en tu trabajo, o que te paguen de manera más justa en tu trabajo. Yo quiero justicia. Eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es la justicia de Cristo, que puede salvar tus pecados, cubrirte de la ira de Dios, que es lo que mereces por tu rebeldía en contra de Él. Necesitas la justicia de Cristo para ser un hijo de Dios y vivir en paz con Él. No te enfoques tanto en la falta de justicia en este mundo. No te enfoques en tu derecho a tener una vida más justa. No es justo lo que me está pasando. Lo que no es justo es que estás vivo. Tú mereces la muerte ahora. Lo que mereces es estar en el infierno en este momento. Y si Dios no lo ha hecho, es solamente por su misericordia y por la justicia de su Hijo. Porque en verdad, te juro, estás aquí que no eres cristiano. Tú no quieres que Dios te juzgue conforme a su justicia. Porque no vas a salir bien de eso. Tú quieres la justicia que no mereces de Cristo, aplicar a tu cuenta para que Dios te vea por medio de Cristo y dice, ese es mi Hijo. Porque Cristo ha hecho la obra por él o ella. Entonces, primero, el reino del perfecto rey es un reino de justicia.
Después vemos que el reino del perfecto rey es un reino eterno y universal. Vemos versículos primeros 5 a 7. Vemos aquí la confianza de que este reino será eterno, permaneciendo para siempre. Dice, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Aquí la idea es la de permanencia. Porque el sol y la luna no existen por poco de tiempo, después desaparecen. Duran, permanecen, todavía están. Así como este reino. Versículos 6 y 7 hablan de bendición y de prosperidad, que vamos a ver más adelante. Y al final, versículo 7 otra vez enfatiza, es hasta que no haya luna. Entonces significa hasta el fin del tiempo. Entonces, ¿qué pensemos? Mientras Salomón pudiera haber escrito eso, orando por un reino próspero, un reino largo, es obvio que este salmo tiene que cumplirse en otro rey. Porque Salomón reinó 40 años y murió. Y el sol y la luna todavía estaban. Todavía están. El reino de Salomón llegó a su fin. Pero hay uno que ha reinado desde la eternidad y va a reinar hasta la eternidad. Uno quien va a reinar hasta que no haya sol o luna. Solamente Cristo. Solamente su reino es eterno. Pero también leemos aquí de un reino universal. Eterno y universal. Versículos 8 y 9. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Y después habla de diferentes lugares, los reyes de Tarsis, los reyes de Sabá y Seba, etcétera, etcétera. Tal vez podemos leer sus palabras y pensar que pues, tal vez tiene que ver con el reino terrenal de Salomón. Porque la Biblia nos dice en 1 Reyes 4, 21 que Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Pero probablemente aquí la idea no es simplemente esos son los límites físicos de este rey, sino habla de un reino extenso. Pues aquí habla también de los moradores del desierto, los reyes de Tarsis, de Sabá y de Seba. Y el autor está aquí hablando de los reinos más lejanos que él conoce. Los lugares más lejos, el río Eufrates, Tarsis, Seba, etc. No es tomado tan literalmente que esos eran exactamente los límites aquí de este reino. Se refiere aquí a un reino universal. Y sabemos eso sin lugar para duda alguna, porque dice en el versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Tal vez Salomón cumplió eso en parte. Los límites de su reino eran los límites más grandes en toda la historia de Israel. Hasta la reina de Seba vino a visitarle, a ver sus riquezas, decidir si las historias que había escuchado eran ciertas o no. Salomón subyugó a muchas naciones, a muchos reyes, le mandaron tributo, tenían que mandarle animales y dinero y muchas cosas. Pero Salomón nunca pudo decir que todas las naciones le servían, que todos los reyes se postraron ante él. Solamente Cristo, solamente Dios puede decir esto. Solamente Dios tiene control de todo el mundo así. Su reino es eterno y es universal. No hay persona, no hay rey, ni nadie, ningún país que puede decir que está fuera de los límites del control de Dios. Ni México, ni la Ciudad de México. No está fuera de los límites del reino de Dios. Es la verdad, aunque ellos no lo reconocen. Un día sí, dicen Filipenses 2, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Cristo domina, que reina, que es el Rey para siempre. Un día sí. Y eso puede animarte a ti si eres hijo de Dios. Porque a pesar de toda la maldad que vemos en muchos países, de muchos líderes, Dios sí está reinando. Dios está reinando ahora. Ningún país, ni el nuestro, ninguno está fuera del control de Dios. Anímate que tú perteneces a un reino así, universal y eterno, y que no puede ser vencido nunca. O tal vez este pensamiento que un día todos confesarán que Cristo es Señor, tal vez esto te da miedo. O debería, si tienes algo de conciencia de lo que estás haciendo.
porque todavía sigue siendo enemigo de Dios. Porque hay una manera en la cual tú sí formas parte de su reino. Porque su reino es eterno y universal. ¿Tú crees que estás exento de estar bajo su autoridad? Claro que no. Y piensa conmigo, ¿qué hace o qué hacía un rey con alguien en su reino que está en rebeldía en contra de él? Lo destruye. Tal vez puede tener misericordia por un rato, pero quiere un reino estable. No quiere permitir a sus enemigos hacer lo que quieran. Pues un día Dios va a hacer eso. Dios va a destruir a todo enemigo para mostrar que Él reina así. Entonces mejor prepararte ahora. Pues un día tu rodilla se doblará ante Dios. Lo va a pasar. Un día tu lengua sí confesará que Cristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Pero tal vez lo vas a hacer a fuerzas y va a ser demasiado tarde para ti. Mejor decirlo ahora y realmente creer eso ahora. Dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. So, un día todos se someterán a Cristo y su reino. Entonces hazlo ahora, antes, y no esperes hasta que lo hagas a fuerzas, es demasiado tarde. ¿Te sometas ahora o Dios te someterá? Y cristiano, entonces, que seamos parte de la obra de extender el reino de Cristo, para extender su reino universal. Es universal, entonces que vayamos, que mandemos misioneros, que apoyemos a los misioneros, que mandemos a nuestros hijos, para que vayan y compartir esas buenas noticias con algunos que todavía están en rebeldía en contra de su rey. Queremos que todas las naciones conozcan a nuestro rey como nosotros le conocemos, para que lleguemos a ser parte de su pueblo y familia también, en vez de ser sus enemigos. En tercer lugar, el reino del perfecto rey es un reino de compasión. Un reino de compasión también, versículos 12 a 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y el afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y vimos un poco de eso también al principio del Salmo. Aquí es lo mismo. Este rey hace caso al menesteroso, al afligido, al pobre. No se enfoque este rey nada más en enriquecerse a sí mismo o solamente cuidar de aquellos que le pueden beneficiar. Si tiene misericordia de los pobres y necesitados y los salve y se redime sus almas de engaño y de violencia, porque su sangre es preciosa para Él. Y bueno, tal vez ha habido reyes u otros líderes a través de la historia que a veces intentan hacer eso, que quieren ser buenos líderes. La mayoría no. La mayoría de los líderes a través de la historia se enfocaron nada más en sí mismos, en enriquecerse, tener más fama, más poder. Solamente trataron bien a aquellos que le podían ayudar. Lo que vemos hoy en día también, nada ha cambiado. Tenemos que ver las acciones y resultados de los líderes en vez de solamente creer en lo que dicen con sus bocas. Pero, en contraste, cuando vemos aquí el reino del perfecto rey, diferente. Cristo es un buen pastor. Es un Dios compasivo. Es un Dios amoroso, es un Dios, un Salvador humilde, quien sufrió, se entregó a sí mismo para que sus ovejas no tuvieran que sufrir lo mismo. Y lo mejor de todo eso es que Cristo no solamente nos salva de cosas físicas y temporales, sino de la muerte, del pecado del diablo. Y en verdad nos salva de nuestros pecados, de esta vida anterior por su gracia y por su misericordia. Nos lleva a su reino no porque podemos ofrecerle algo a Él. Voy a salvar a esta persona porque me puede dar algo, me puede beneficiar. No podemos dar nada a Dios para agregar quién es. Es perfecto en sí mismo. Nos salva a pesar de eso. Solamente porque nos ha elegido. Solamente porque nos ama. Y cuando ya somos sus hijos, en verdad nos trata como Padre perfecto. Cristo dijo, vengan a mí, todos que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué líder humano dice eso en el mundo? Ninguno dice más carga, más carga, más carga. A veces hasta los predicadores y pastores, y es una vergüenza. Pero Cristo lo hace perfectamente. Los líderes terrenales no piensan así. Pero Cristo es compasivo, misericordioso, es un perfecto rey. Entonces, claro que oremos por nuestros líderes para que sean compasivos. Otra vez, no tanto el gobierno, aunque también aquí en la iglesia, en la familia. No queremos líderes que abusen de sus ovejas, sino que son compasivos y amorosos. Pero al mismo tiempo, entiende, por favor, que si tú quieres a un líder humano que hace todo eso perfectamente, nunca lo vas a encontrar. No mires a tu pastor. No mires a tu esposo, ninguna otra persona, ni a tus seres queridos. Solamente Cristo es así perfectamente. Solamente Cristo tiene este reino de perfecta compasión y misericordia. Voy a echarme ganas y hacer lo que pueda, pero no confíen en mí y no fíen sus ojos en mí, ni ningún otro pastor o persona o hermano, quien sea, solamente en Cristo. Hemos visto que el reino del perfecto rey es un reino de justicia, es eterno y universal, y es un reino compasivo. Y finalmente vemos en versículos 15 a 17, el reino del perfecto rey es un reino de prosperidad. Primero regresamos al versículos 6 y 7, no vimos lo mismo. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Otra vez el salmista está usando ilustraciones agrícolas, como siempre lo hace. Ilustraciones que reflejan el tema de bendiciones. Y sabemos que la lluvia, el rocío, el agua en general es de bendición para el obrero en el campo. Es una señal de prosperidad. Sin agua no hay vida. Sin agua las plantas no van a crecer, no hay cosecha y no hay comida y todos van a morir. Entonces cuando leemos esas ilustraciones, está hablando de la bendición de Dios sobre su pueblo. A veces es material y físico, pero ante todo es espiritual. Lo mismo vemos en versículos 16 a 17. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. La idea es que con un poco ya crece mucho, así que el fruto está haciendo ruido, lo que sea que eso signifique. Hay muchísimo fruto, tenemos un puñado de grano, y ya está creciendo en las cumbres de los montes, en donde esas cosas normalmente no crecen. Ahí en el campo abajo donde está todo fértil, sí, pero en las cumbres de los montes, que crece allá. Tanta es la prosperidad del reino del perfecto rey. Ahora, Salomón, otro rey, podía haber provisto mucho para su pueblo. Muchas riquezas, mucha prosperidad, pero ni Salomón ni ningún otro líder podía controlar la lluvia y la cosecha. Eso es de la soberanía de Dios. Quien puede bendecir o maldecir conforme a su voluntad. Entonces solamente Cristo puede cumplir esto plenamente. Y más lo que leemos en el 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Primero, solamente el nombre de Dios es para siempre. Solamente el nombre de Cristo se perpetúa para siempre. Pero fíjense en la última parte del versículo 17. Benditas serán en él todas las naciones. ¿Ustedes recuerdan una promesa de Dios de bendecir a las naciones por medio de alguien? Génesis 12, Dios prometió a su Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la Biblia nos dice que Dios ya cumplió esa promesa por medio de la descendencia de Abraham, específicamente Cristo, lo que dice en el libro de Gálatas. Tiene sentido porque Cristo es el único que puede bendecir a todas las naciones. Los judíos, como nación, no han sido bendición para todas las naciones, pero su descendiente, su simiente, como dice Gálatas, Cristo,
ha salvado o va a salvar de toda lengua y tribu y nación. Solamente en Cristo se cumple la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, vemos aquí la prosperidad de este rey y su reino. Y claro, Dios también puede permitir una prosperidad material en su reino, así como con Salomón. Salomón era riquísimo. Ni podemos imaginar su riqueza y tampoco la prosperidad de la nación en ese tiempo. Pero no duró para siempre. ¿En dónde está ahora? Siglos después todo fue llevado al cautiverio, a Babilonia. Perdieron todo. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos tanto valor en lo que dura tan poco tiempo? No tiene sentido. La prosperidad verdadera solamente viene espiritualmente de Cristo, el perfecto Rey. Puede darnos prosperidad temporal si quiere, pero no estamos enfocados en eso. No importa. Es fácil para ti, pastor. No es fácil para mí tampoco. El tipo de cambio me está matando ahora. ¿Pero en quién confiamos? ¿En el tipo de cambio? ¿En los gobiernos? ¿En el dinero físico? Pues espero que no. Confiamos en la prosperidad perfecta, eterna del perfecto Rey. Porque eso no cambia. Obviamente tenemos la prosperidad primero en la salvación. Ser rescatados de nuestros pecados y todo recibimos. Recibimos mucho más también. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso no es carismático, esa es la palabra de Dios. Pero no lo creemos. Soy cristiano y nada más voy a tener poquitito, casi nada, y no voy a tener bendición. Jesús dijo: yo he venido para dar vida en abundancia. Claro, la vida eterna, pero ahora también. Ahora esta vida también, vida en abundancia. Tenemos abundancia, gozo abundante, bendición, porque dice la palabra de Dios: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No, yo vivo en un lugar chiquito y humilde, terrible. No, vives con Cristo en lugares celestiales, espiritualmente ahora y un día en realidad. Esa es la prosperidad verdadera, no lo que puedes ganar o tener aquí en este mundo. Entonces deberíamos estar orando entonces por esta bendición en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para que podamos entender qué es la prosperidad prometida de este reino del perfecto Rey. Podemos leer rápido en Isaías 55, versículos 10 a 11, para poder ver exactamente cómo es esta promesa de bendición y prosperidad. Isaías 55, versículos 10 y 11. Escuchen la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, fíjense, hermanos, Dios promete la prosperidad. Digo como pastor reformado, Dios promete la prosperidad, es cierto. Pero ¿qué es la prosperidad que promete? Que su palabra no va a volver vacía. Eso es lo que podemos ofrecerte aquí en esta iglesia. Si vienes aquí buscando que Dios te va a enriquecer por estar aquí, que Dios va a darte mejor trabajo y no tener problemas, no podemos ofrecerte eso. Podemos ofrecerte lo que Dios dice. Aquí con su palabra es predicada, no va a volver vacía. ¿Qué significa? Va a hacer lo que Dios quiere que haga. Esa es la prosperidad verdadera para el cristiano. Que no nos enfoquemos en cosas temporales. Y el Salmo termina con una bendición final que no solamente va de acuerdo con el Salmo mismo, sino termina todo este libro de Salmos. Versículos 18 a 20. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Es muy apropiado terminar con esta bendición, primero por el enfoque en Dios,
Nuestro Rey dice, el único que hace maravillas. Que su nombre sea bendito para siempre, toda la tierra llena en su gloria. Así sea, lo que significa la palabra amén. Así sea y así será, porque el reino del perfecto Rey permanece y vencerá. Por eso Él es bendecido, bendito para siempre. Entonces, mientras oramos por los reyes de este mundo, mientras oramos por nuestros países y deberíamos por los líderes, pues ante todo debemos orar que venga el reino de Dios. Que su reino sea bendecido, que sea glorioso para siempre, que su fama cubra toda la tierra. O sea, no importa mucho la prosperidad o victoria de cierto país en este mundo, porque somos ciudadanos de un país, un reino mejor, un reino permanente, un reino perfecto, un reino que prosperará y vencerá. Y por eso bendecimos a Dios por esta verdad. Entonces, completamente aparte de cómo te sientes en este país a veces, o en cualquier otro. Si eres un hijo de Dios, eres parte del reino del perfecto Rey. Por eso deberíamos bendecirle. Bendecir a nuestro Dios, el único que hace maravillas. Bendecir a Cristo, nuestro perfecto Rey, proclamar su gloria ante todos. Deberíamos bendecir a Dios porque nos ha hecho parte del reino del perfecto Rey. Así debemos como orar entonces. Debemos orar por los líderes, en el gobierno, en la iglesia, en la casa. Porque queremos justicia, queremos compasión, queremos que nuestros líderes sigan el ejemplo de Cristo, el ejemplo de este salmo, y debemos orar así por ellos. Pero al final de cuentas que nos enfoquemos en Cristo, nuestro perfecto Rey, que oremos por su reino, que oremos por su iglesia, que sea como debería ser. Dios ha dado a su Hijo toda autoridad. Humíllate ante Él, porque Cristo reina, no tú. ¿Entienden? Cristo reina en tu vida, no tú. Él tiene control sobre todo y te ha mandado a arrepentirte y creer en Él. Que salgamos de aquí entonces no enfocados simplemente en los problemas, nuestros líderes, la ciudad, nuestro país. Que salgamos bendiciendo a Dios, alabando su nombre, porque formamos parte del reino del perfecto Rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por eso. Nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, rebeldes en contra de ti, tirados en la calle, Señor, sin utilidad, sin vida, sin nada. Tú decidiste darnos vida y nos has hecho parte de tu reino. Gracias, Señor. Porque nos quejamos a veces de estar bajo el gobierno de ciertas personas. Sufrimos, Señor, porque no son personas justas, porque no te siguen a ti y siguen su rebeldía. Al final de cuentas, Señor, vamos a estar bajo su gobierno muy poco tiempo. Vamos a estar contigo para siempre. Y aún ahora, Señor, pertenecemos más a la ciudad celestial que a la ciudad terrenal. Ayúdanos, Señor, a tener esta confianza y esperanza. Y, Señor, te rogamos porque seguro que hay personas que están aquí hoy o que asisten o que escuchan en línea y todavía no son parte de tu reino, todavía no se han humillado ante ti para entender su necesidad de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes sus corazones, que les quites todo en este mundo para que tengan que rogarte a ti por lo único que es importante, que es la salvación y la reconciliación contigo. Ayúdanos, te pedimos así orando. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén.